Y hemos tenido un pequeño retraso. Ya sé que habéis tomado el café. Esta es la mejor hora de hacer la mesa, por eso nos la hemos guardado, ahora que no nos oye nadie, porque es la que viene ya todo el mundo contento, ha tomado el café, ha comido algo y ya podemos decir casi cualquier cosa sin que pase nada, ¿no? Bueno, nosotros hemos pensado en nuestra mesa como algo, con dos temas, digamos, con dos bloques en los que hablaremos inicialmente del tema estrella, que fue el tema estrella en la jornada cerrada ayer y que es por lo que va siendo el tema estrella de la mañana, que es el tema de la transparencia, la entrada en vigor. Y quiero empezar ya pidiendo disculpas porque he abusado de la amistad con Emilio y del hecho de que venía a recoger el premio, que lo recogerá luego, porque Emilio es el gran experto, no sé si el gran, pero desde luego uno de los grandes, por dejarlo ahí, expertos en la materia en España, que ha escrito reiteradamente sobre esta cuestión y especialmente, y es en lo que más nos importa, en la cuestión de la relación entre protección de datos y transparencia. Y le he pedido que se incorpore a la mesa, ya digo, abusando de la confianza que tenemos para que nos haga algunas consideraciones concretas luego en 10 minutos sobre alguna cuestión relacionada con transparencia, en concreto sobre el órgano de control y lo que él valora cómo debe ser, etcétera, y lo que está viendo, cómo son los desarrollos en la normativa actual. Hablaré inicialmente a Ana Perribay, jefa de la asesoría jurídica de la agencia, también por hacer algunas consideraciones sobre transparencia, y cerraremos con Pedro Alberto González, al que espero no castigarle tanto como ayer y dejarle un poco más de tiempo para que pueda hablar un poco más, no tanto como él desearía, porque tiene tendencia a la expansión verbal, como él mismo confiesa, pero un tiempo razonable por lo menos para que pueda extenderse. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad antes de darles la palabra a ellos, que han preparado unas intervenciones breves pero intensas sobre estas cuestiones, para presentarles el libro que acabamos de editar. Ayer mismo salió de la imprenta y quería comentárselo hoy, aunque lo iremos presentando en distintas ocasiones. El libro sobre acceso a la información, transparencia y protección de datos, doctrina de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Es un libro que ya está colgado en la página web y se puede descargar en formato PDF y del que vamos a distribuir también unos cuantos ejemplares, lo que nos permita la austeridad económica en la que nos encontramos. Distribuiremos algunos ejemplares entre contactos y personas que colaboran con la agencia. Muy brevemente y en 3 minutos les explico el por qué hemos hecho este libro. Os he comentado esta mañana y me ha alegrado mucho cuando lo estaba oyendo que había una tendencia a hablar de la protección de datos como un límite o como algo contrario a la transparencia. Yo personalmente me he encontrado en situaciones en las que, hablando con gente que está en la administración pública, me dicen que el órgano de control de la transparencia, por ejemplo, no puede ser la Agencia de Protección de Datos, porque la Agencia de Protección de Datos es un órgano que defiende la protección de datos frente a la transparencia. Y viendo un poco este tema, es lo que nos llevó a hacer este libro, ¿no? A explicar cuáles son las líneas generales de la doctrina de la agencia. Nos reunimos en un despacho de la agencia algunos de los técnicos, examinamos qué dictámenes habíamos hecho en estos 10 años, de alguna forma vinculados más o menos con derecho de acceso y transparencia activa. Seleccionamos, nos dimos cuenta que eran unos 90 y algo dictámenes, y que prácticamente todos ellos, menos en uno o dos, la tendencia y la respuesta que damos era pro entrega de la documentación, pro transparencia, y Ana creo que luego también hará algún comentario sobre esta cuestión. La solución que le dábamos a la administración era pro transparencia y no pro protección de datos. ¿Por qué? Porque la protección de datos mal entendida como argumento para la no entrega de documentación, como ya se ha mencionado anteriormente, es algo que es una aplicación incorrecta muchas veces de la normativa de protección de datos. Nosotros lo que queremos es que la normativa de protección de datos se aplique correctamente. Y para eso lo que hicimos es fijar posición. Nosotros lo que hemos hecho con este libro es establecer en 31 dictámenes seleccionados los criterios principales que tiene la agencia a la hora de analizar las solicitudes, tanto la transparencia activa como la transparencia pasiva, las solicitudes de acceso y la transparencia en portales web, en distintos formatos que se nos ha planteado a lo largo de estos años, en distintas materias, en distintas administraciones, sobre distintas cuestiones. Bien, simplemente quería presentarles esto. Lo hemos seleccionado, lo hemos agrupado en 5 bloques. Lo van a poder ver con tranquilidad, tanto a través de la web como a través de la edición en papel. Y espero que les guste, que nos aporten opiniones, que nos comenten
qué les ha parecido, qué echan en falta, cuál es su valoración y que sea el inicio de un diálogo sobre esta cuestión en los próximos tiempos. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente quería hacer esta breve intervención inicial y darle la palabra a Ana Perribay, como comentaba, es la jefa de la asesoría jurídica de la agencia y nos va a hacer unas breves consideraciones también sobre la normativa de transparencia y la situación actual. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo os quería, casi me has quitado ya la ponencia, Iñaki, o sea que ya no sé qué voy a decir, pero bueno, quería comentaros un poco, bueno, pues que la Agencia Vasca de Protección de Datos es una institución que se crea, una institución independiente que crea el Parlamento Vasco en una ley en el año 2004, hace casi 11 años, para la protección de un derecho fundamental, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Este derecho es un derecho por el cual lo que se pretende es, en definitiva, garantizar a las personas un poder de control y de disposición de sus propios datos personales, que puedan saber dónde están los datos, quién los tiene y para qué los usa. Y de esa forma, en definitiva, impedir un tráfico ilícito y lesivo para su dignidad. Bien, pues la agencia en estos 10 años de funcionamiento pasados, su función de garante la realiza fundamentalmente a través de 3 tipos de actividades. Una actividad consultiva, resolviendo todas las consultas que en materia de protección de datos nos formulan los ciudadanos y las administraciones vascas. Una actividad de control en la cual, en definitiva, vemos cómo tratan los datos las administraciones públicas vascas, atendemos las denuncias que nos formulan en su caso y también, si procede, porque ha habido alguna vulneración, declaramos infracciones a las administraciones públicas. Y, por último, hacemos una función de tutela de derechos. Tutelamos el derecho de los ciudadanos a acceder a los propios datos personales que tienen de ellos las administraciones vascas en sus ficheros. También tutelamos el derecho a rectificar, a cancelar y a oponerse al tratamiento de esos datos cuando de acuerdo con la Ley de Protección de Datos. Pues bien, en el ejercicio de todas estas funciones propias de la agencia como garante del derecho fundamental, lo que me gustaría comentaros es que el papel de la agencia no se limita a una defensa a ultranza y sin limitaciones del derecho fundamental a la protección de datos, sino que precisamente el trabajo diario de la agencia consiste en un análisis ponderado del ordenamiento jurídico y del juego del derecho a la protección de datos, de este derecho fundamental, con otros derechos implicados. Me refiero a la libertad de expresión, libertad de información, libertad sindical, derecho de participación en asuntos públicos y acceso a la información pública. Y en ello es lo que venimos trabajando la Agencia Vasca de Protección de Datos y todas las autoridades de control, intentando dar criterios que permitan a las instituciones conjugar esos derechos estrechamente vinculados entre sí. Y, de hecho, en la búsqueda del necesario equilibrio entre protección de datos y acceso a la información pública, ha sido una constante de la Agencia Vasca de Protección de Datos a lo largo de estos 10 años intentar buscar vías de armonización de ambos derechos. Esto lo pueden ver en los informes que ha realizado la agencia, a los que se ha referido el director, todos ellos actualmente también colgados en la página web, y también esa preocupación constante queda, a mi juicio, clara a través de la organización y participación de la agencia desde el año 2007 en un número importante de eventos donde el tema tratado precisamente es la relación necesaria entre protección de datos y acceso a la información pública. Por eso, ahora, en tiempos en que lo que se pretende es construir la transparencia de las administraciones públicas y los gobiernos abiertos, en el que todo debe de ser público, creo que es fundamental que el derecho de las personas a saber, sobre todo aquello que es de todos, que es lo público, y el derecho a la privacidad vayan unidos de la mano y caminen juntos. Como saben, ahora se está tramitando en el Parlamento Vasco un proyecto de ley de administración pública vasca. Este proyecto de ley, además de ordenar el sector público de la comunidad autónoma, dedica gran parte de su articulado a regular la transparencia de la administración vasca. Y cuando regula la transparencia, regula también los dos campos de la transparencia, lo que es la publicidad activa, esto es la información que las administraciones y demás entidades obligadas tienen que poner en conocimiento de la ciudadanía sin necesidad de que nadie lo solicite,
y también, por otra parte, el derecho de las personas a acceder a la información pública, que exige siempre una solicitud de alguien, pero no es necesario que esté motivada. Pues bien, este proyecto de ley, que les digo que está ahora mismo en trámite parlamentario, regula, como no puede ser de otra forma, de acuerdo con la legislación estatal básica, los límites al derecho de acceso a la información pública. Y entre ellos, y no como único, como comentaba anteriormente Agustín Puente, figura el límite de la protección de datos de carácter personal. El problema, sin embargo, entendemos la agencia y entendemos el resto de autoridades de control, no es que la protección de datos opere como límite para preservar la privacidad, sino, como ha dicho el director de la agencia española, el director vasco y también el resto de compañeros, el mal uso que se está haciendo o se ha hecho de la protección de datos como excusa en muchas ocasiones para denegar sin fundamento determinada información. Y entonces, en cierta forma, las administraciones en algunas ocasiones han creído encontrar en la protección de datos un aliado para proteger la opacidad de su información, y ello mismo ha contribuido a generar una errónea percepción de que la protección de datos es un obstáculo a la transparencia y que estamos ante derechos totalmente contrapuestos, cuando la realidad es bien distinta. Son derechos complementarios y que tienen que ser aliados si queremos construir una sociedad más democrática. Ahora, en el proyecto de ley de transparencia, se prevé la creación de un órgano garante de la transparencia y del acceso a la información pública. Y ese órgano, en el proyecto de ley vasca, es la Agencia Vasca de Transparencia, o Gardena. Ese órgano, también independiente, sería el que va a resolver las reclamaciones de los ciudadanos cuando vean denegado su derecho total o denegado total o parcialmente su derecho de acceso a la información pública. Un derecho que le niegan las administraciones vascas, los entes locales de esta comunidad autónoma, y que también resolvería inicialmente esta agencia Gardena aquellas reclamaciones dirigidas contra las denegaciones de acceso por parte de los territorios históricos, si bien la ley prevé que esto será transitoriamente hasta que los propios territorios históricos se doten de su propio órgano independiente. Sin embargo, lo que quería comentarles es que esta opción de creación de un órgano independiente garante de la transparencia no ha sido siempre la planteada. Inicialmente se llegó a barajar que la Agencia Vasca de Protección de Datos fuese a su vez el órgano garante de la transparencia y del acceso a la información pública, siguiendo el modelo de otros países como Gran Bretaña, Alemania, Suiza, y actualmente es el modelo que ha seguido la Junta de Andalucía. A favor de esa primera opción barajada, se planteaba primero que la Agencia de Protección de Datos es una institución independiente, que es un requisito sine qua non para garantizar también la transparencia, que es una institución consolidada, que es una de las instituciones que más ha profundizado precisamente en el conocimiento y divulgación del derecho de acceso en su relación con el derecho a la autodeterminación informativa, que sus resoluciones tienen fuerza ejecutiva, que de esta forma se evitaría crear una nueva organización con el menor coste, y además porque en la mayoría de los casos de denegaciones seguramente lo que va a estar en juego va a ser el límite de la protección de datos. Sin embargo, esta primera opción se desechó y en el segundo borrador del anteproyecto se planteó a la Agencia Vasca de Protección de Datos una intervención distinta. Se redujo la intervención a emitir informes preceptivos y vinculantes para la resolución de esas reclamaciones cuando el motivo de la denegación era la protección de datos. Sin embargo, la última opción, la que ha llegado actualmente al proyecto de ley, es que el papel de la agencia se limite a ser un miembro más del Consejo de la Agencia Vasca de Transparencia, junto con otras instituciones, y además a colaborar necesariamente con esa agencia de transparencia para fijar los criterios de aplicación, para ponderar los límites de protección de datos. Finalmente, el papel o la decisión que adopte el legislador no sabemos cuál será, evidentemente. Sin embargo, sí que me gustaría señalar que
creo que la razón por la que no se podría no atribuir a la Agencia Vasca esa función sería basarse en la presunción de que esta institución mantendría en sus resoluciones un sesgo hacia la defensa de la protección de datos de carácter personal, ignorando precisamente la trayectoria contrastada de la agencia, intentando ponderar ambos derechos. En todo caso, creo también que, independientemente de esa necesaria colaboración entre la Agencia de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos, fijando unos criterios comunes, eso no evitará que cada institución, en el ejercicio de su autonomía y de sus funciones, puedan, en algún caso concreto, llegar a resoluciones que no sean coincidentes. En todo caso, y para terminar, me gustaría deciros que creo que es responsabilidad de todos, de las administraciones públicas, de los órganos garantes de la transparencia y de los de la protección de datos, trabajar conjuntamente, unidos, si queremos, en definitiva, de tal forma que ambos derechos convivan de una manera armónica, si queremos aspirar a una sociedad más participativa y, sobre todo, más garante de los derechos de las personas. Nada más. Gracias. Bueno, y le voy a dar la palabra a Emilio, nuevamente reiterándole el agradecimiento expreso por haberse prestado a este pequeño juego de venir a una cosa y utilizarlo para otra también. Emilio es un gran conocido probablemente de todos ustedes o de muchos, y ha participado, y es quizás la parte más importante de su currículum, ha participado en la elaboración normativa, la elaboración de lo que fue un anteproyecto, creo que se quedó en anteproyecto, de ley de transparencia en su momento, y ha seguido, lo hacía antes y lo ha seguido haciendo después, ha seguido analizando la distinta normativa que se ha ido aprobando sobre transparencia de acceso a la información y buen gobierno en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal. Ha publicado varios libros que no les quiero cansar y que tienen todos ustedes fácilmente acceso a los mismos. Es, en mi opinión, y sin ningún paliativo, el gran conocedor de la transparencia en España. Les recomiendo que vean la intervención en la Comisión Constitucional cuando fue llamado para comparecer en la Comisión Constitucional del Congreso en la tramitación de la Ley 19/2013. Fue jurídicamente impecable en cuanto a la definición de los postulados y de las posiciones que jurídicamente debían asumirse en esa ley. Y es un gran placer estar aquí con él y que se haya prestado a participar en esto. Y nada más, Emilio, pues sí, a ver, en 10 minutos nos puedes contar algo de esta cuestión. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a mi querido Iñaki por esta amabilísima presentación. No solo no es un atraco, sino que me permite incluso fantasear con cómo sería mi vida si viviera en el País Vasco y trabajara para la Agencia Vasca, estando en esta mesa. Y efectivamente me voy a centrar en, como así acordé con Iñaki, en una exposición más bien descriptiva, pero con algún juicio crítico, sobre los modelos de autoridades de control en materia de transparencia, el que ha acogido el Estado y los que están acogiendo las leyes autonómicas. Bueno, en 10 minutos, que es quizás el mayor reto de todo. En primer lugar, la existencia de una autoridad independiente de control en materia de transparencia me parece efectivamente algo clave, porque cuando se trata de información, en protección de datos ocurre algo similar. O hay un conocimiento especializado, una inmediatez para el ciudadano y una gratuidad, diría yo también, en acudir a estas autoridades, o realmente no hay una tutela efectiva del derecho. Conocer la información gastándose dinero en abogado y procurador 5 años más tarde porque un tribunal cuando la corporación municipal ha cambiado, el acto es inatacable, no tiene sentido alguno. No hay control ciudadano ni se fomenta la participación. En el Estado se barajaron muchas soluciones diferentes. Si se sigue cuáles fueron los proyectos, pues en los dos anteproyectos del PSOE, en uno se le atribuía a la Agencia Española de Protección de Datos, en otro se creaba una comisión de transparencia. En la proposición de ley del propio Partido Popular de 2011 se establecía que se seguiría el sistema general de recursos administrativos, pero cuando estuvieran implicados datos personales habría un informe preceptivo y vinculante de la agencia. Es decir, se han barajado muchos modelos. Cuando se fue a tramitar ya en 2012 lo que actualmente es la Ley de Transparencia Estatal, pues inicialmente se atribuía la competencia a una agencia ya existente, la Agencia
estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios. ¿Por qué? Pues probablemente porque en un contexto de crisis financiera crear un nuevo órgano tenía muy mala prensa y políticamente resultaba difícil de vender. Eso fue criticado por expertos, por ciudadanos también, en el proceso de consulta ciudadana, por la prensa, porque se estimaba, yo también lo estimaba así, que no era un órgano independiente, por una parte, ni tampoco era un órgano especializado y cualificado. Por darle solo una nota, no tenía ni un solo jurista entre sus 40 y pico personas, que eran básicamente economistas o licenciados en ciencias políticas. Bueno, eso cambió en el sede parlamentaria y ya saben, se creó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo presidente pues, es nombrado con el visto bueno, una ratificación por mayoría absoluta del Parlamento y que se acaba de constituir. La opción no fue, por tanto, atribuir esta competencia a la Agencia Española de Protección de Datos, que se había barajado, como les digo, en uno de los anteproyectos, en el del PSOE de 2010, y como se ha hecho en las últimas leyes europeas en materia de transparencia, por ejemplo, a partir del año 2000, en la alemana, en la suiza, en la británica, es decir, digamos, es la tendencia más reciente en nuestro entorno. No fue así y esto es una valoración absolutamente personal, yo creo que efectivamente había ventajas, sin duda. La principal, dar una respuesta coherente a las solicitudes de acceso a la información donde haya datos personales en juego, pero también había inconvenientes nada desdeñables. Si lo piensan, la Agencia Española de Protección de Datos, en primer lugar, no solo se ocupa de ficheros públicos, como ocurre en materia de transparencia, sino también de ficheros privados, y está ahí una gran parte de su actuación. No es la protección de datos el único límite a la transparencia, hay límites sumamente relevantes que están fuera por completo del expertise actual de la agencia española, por ejemplo, la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la persecución de los delitos. Y la agencia española además tiene ya una carga de trabajo realmente abrumadora en lo que yo veo por sus memorias y en lo que me comentáis algunos de los que estáis aquí. Con todo y con eso, yo creo que el principal inconveniente era que tras décadas de volcado en una filosofía de la privacidad, tal vez hubiera sido difícil una reformulación de su propio concepto como ente para realmente dotarlo, que interiorizara esa doble filosofía de la privacidad y de la publicidad. Hubiera habido otra opción también, y es atribuir esta competencia al defensor del pueblo, que tenía sus ventajas, una institución sumamente conocida por los ciudadanos, acostumbrada a solicitar información a la Administración y en todos los sectores, no solo la atinente a protección de datos. Eso sí, hubiera sido en una mutación de lo que también es su naturaleza consustancial. Ya no serían recomendaciones, sino que en esta materia concreta, en el diseño de la ley estatal, dictaría resoluciones ejecutivas que sustituyen a los recursos. Bueno, no fueron esas las opciones, pero creo que tiene algún interés apuntar cuál podía haber sido y después para trasladarlas al modelo autonómico. Lo que sí se estableció, como ya se ha dicho, es una coordinación un intento de coordinación entre las instituciones que les he citado, la Agencia Española de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, y el nuevo Consejo de Transparencia, que es tanto orgánica, por integración en su comisión, como también para sentar criterios de ponderación entre el Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos, o de comunicación de sus resoluciones, la resolución de sus reclamaciones del Consejo de Transparencia al Defensor del Pueblo. Esos son los intentos en la ley de coordinación. Pero ya paso al plano en el que quería incidirle, al plano autonómico. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ocurre en el modelo autonómico? Pues la ley de transparencia tiene una disposición, la adicional cuarta, que establece que los ciudadanos que tienen el derecho establecido en la ley básica estatal de reclamar ante una autoridad independiente en una reclamación que es sustitutiva de los recursos administrativos, pues las leyes autonómicas pueden crear sus propias autoridades independientes o atribuir esta competencia a otras ya existentes. Eso está contemplado en la ley básica estatal como una garantía básica, apoyada, igual que ocurrió en protección de datos y por tanto a la mayor parte de ustedes ya les suena, apoyada en el 149.1.1, en la igualdad en el ejercicio de los derechos. Y aquí consiste en que haya una reclamación ante una autoridad independiente digna de ese nombre, que además, al igual que ocurre en protección de datos, va a conocer de las reclamaciones frente a decisiones en materia de acceso autonómicas, pero también locales. A nosotros nos suena muy cercano porque estamos en el mundo de la protección de datos. Fuera de ese mundo, pues es una novedad. Bueno, quiero trasladarle lo siguiente. El panorama de lo que ha pasado desde la aprobación, incluso antes, en las leyes autonómicas que se adelantaron, es de una gran heterogeneidad.
Pero antes de contárselo, brevemente, decirle mi posición personal, que defendía antes de la ley de transparencia y bueno, sigo defendiendo, sobre todo para no desdecirme, es que una opción muy válida en el contexto autonómico era la unificación de competencias en agencias de transparencia y protección de datos. Y lo defendía no por congraciarme con la audiencia, sino porque esos inconvenientes de los que le he hablado para la unificación en el ámbito estatal, ninguno de ellos, o en muy poca medida, existen en el ámbito autonómico. Las autoridades de protección de datos autonómicas se ocupan solo de ficheros públicos, igual que ocurre en la transparencia, que es transparencia de la actividad pública. La protección de datos es el principal límite en el ámbito autonómico y no la seguridad, ni las relaciones exteriores, ni la defensa, ni la persecución de los delitos. Eso sí, tengo que advertir, pero no el único. No el único. Solo existen o solo quedan 2 agencias autonómicas de protección de datos, con lo cual en 17 comunidades autónomas podían nacer desde el principio con esa doble filosofía de la publicidad y la privacidad, y en las 2, la catalana y la vasca, que existen desde el principio, han tenido una ponderación, como he tenido ocasión ya de ojear el libro y conozco las resoluciones de la antiguas de la madrileña y también de la catalana, han ponderado desde el principio aquilatadamente la publicidad y la privacidad, por así decirlo, han sido conscientes de esa doble perspectiva. Así que mi opinión era, y sigue siendo, que ese podía haber sido un modelo que diera respuestas coherentes sin estar escorado desde el principio a la privacidad en este caso. De lo contrario, además, en el caso de crearse autoridades de transparencia autonómicas sin competencia en materia de protección de datos, se da una problemática añadida a lo que va a ocurrir en el Estado y sus posibilidades de descoordinación. Y es que mientras que en el Estado la propia ley de transparencia ha establecido estos mecanismos de coordinación con el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, orgánica y funcional, que les he contado, aquí no se dan. Va a haber resoluciones de consejos de transparencia de comunidades autónomas que contradigan o entren en colisión con decisiones de la agencia estatal sin que existan mecanismos orgánicos ni funcionales para intentar coordinar esos criterios. Bueno, por todo ello, en mi opinión, ese era un modelo muy válido, el de la unificación de competencias. ¿Y qué ha pasado? Y eso sería la última parte de mi intervención, que no sé ya cómo va de tiempo. Pues hay todos los modelos que el ser humano y su inventiva prodigiosa jurídica puede imaginar. En las leyes anteriores a 2013, el año de la Ley de Transparencia, no se dice nada de autoridades independientes de control. Es el caso de la Ley Gallega de 2006, de la Ley Balear de 2011 o de la Ley Navarra de 2012. Parten de que lo que cabe contra las decisiones que denieguen parcial o totalmente el acceso a la información es los recursos administrativos y judiciales que sean pertinentes. Bueno, estas leyes tendrán que ser modificadas o complementadas porque ahora es una garantía básica estatal la existencia de una reclamación ante una autoridad independiente. Vamos a las leyes posteriores a 2013 y aquí el panorama es amplísimo. El primer modelo es autoridades que han unificado la transparencia y la protección de datos. Y el único que lo ha hecho hasta ahora ha sido Andalucía, en ese sentido, se podría decir que sí, porque lo emitieron. Me consultaron cuando iban a hacerlo, yo les puse las ventajas y no sé si pudo tener alguna influencia o no. En todo caso, me alegra en el sentido de que es un modelo que a mí me parece bastante adecuado. ¿Cuál es el modelo? Pues está asentado sobre el modelo de las agencias de protección de datos, es decir, un presidente, en este caso elegido por el Parlamento por mayoría absoluta, que concentra todas las facultades ejecutivas y una comisión consultiva con esas funciones consultivas, el modelo de la Agencia Española de Protección de Datos. Pero este no es el modelo mayoritario, es tan minoritario como que es solo uno. El modelo mayoritario es el que las leyes autonómicas que han creado comisiones, consejos, comisionados de transparencia como única competencia. A veces unidad, buen gobierno, es lo que no voy a entrar. Pero dentro de esos modelos hay toda una panoplia de soluciones. Por ejemplo, aquel en que existe un solo órgano unipersonal, el comisionado. Es el caso de Canarias, elegido por el Parlamento por mayoría de 3/5, con dedicación exclusiva para ello. El caso de los que han creado un solo órgano colegiado. Pero aquí, de nuevo, tenemos muchas soluciones. En unos casos especializados en esta materia, cuyos miembros tienen dedicación exclusiva a ello. Es el caso de Cataluña para resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información, elegido por el Parlamento por mayoría de 3/5. En otros casos han optado por órganos colegiados representativos de instituciones públicas, donde se integran pues, un representante de la Cámara de Cuentas, del Defensor del Pueblo, etc., de la Administración local, de la Administración autonómica. Es el caso del proyecto de ley que se tramita ahora en Aragón o del anteproyecto de Castilla-La Mancha.
En otros casos se combinan, es un solo órgano colegiado, pero integrado por un presidente elegido por el Parlamento por mayoría de 3/5 y representantes de distintas instituciones. Ahora les doy la panorámica y haré lo último que diré, cuál puede ser, bueno, cuál es mi valoración. Es el caso de Murcia, perdón. En otros casos son 2 órganos colegiados, uno ejecutivo con personas con dedicación exclusiva y especializadas en la materia, elegido por el Parlamento, y un órgano consultivo, también colegiado, con esas funciones. Es el caso del proyecto de ley de Valencia. O, finalmente, un órgano unipersonal y un órgano colegiado, modelo como en la Agencia de Protección de Datos. Un órgano unipersonal que resuelve las reclamaciones y controla la publicidad activa, y un órgano colegiado que tiene también funciones ejecutivas, funciones como, por ejemplo, aprobar recomendaciones, que es el caso actualmente en el proyecto de ley de Administración Pública Vasca y que, por cierto, es el caso más coincidente con el modelo que ha adoptado el Estado en el Consejo de Transparencia, que responde justo a ese sentido. Bueno, en el caso de Cataluña y el País Vasco, en ambas leyes hay previsto, bueno, en el caso del Vasco, en el proyecto de ley hay previstos mecanismos de coordinación. En el Vasco lo ahorro porque ya nos ha hablado de ello Ana. En el caso catalán también está previsto el informe de la Autoridad Catalana de Protección de Datos cuando afecte esta materia, y también se integra y también mecanismos de coordinación entre ambas instituciones. Ahí no quedan los modelos, hay otros modelos más. Por ejemplo, hay quien ha atribuido esta función al defensor del pueblo, al procurador del común, en el caso de Castilla y León. Yo lo llamaría casos de transubstanciación, y otros lo han atribuido al Consejo Consultivo, en el caso de Asturias, porque son las mismas instituciones, solo que pasan con los mismos componentes, que pasan a denominarse de otra forma, sin cobrar por ello ni dietas ni nada más, y a ejercer competencia en esta materia de acceso. Como les digo, el diputado del Común en Castilla y León, el Consejo Consultivo en el caso asturiano. Curioso, porque en el caso de Castilla y León es el procurador del común el que tiene todas las funciones, salvo la de resolver las reclamaciones, que en ese caso se crea un órgano colegiado dentro del procurador del común, integrado por el procurador del común, su adjunto si existe, y alguien de la casa nombrado por el procurador. Con lo cual el debate puede estar un poco condicionado con que no te echen. Bien. Bueno, finalmente, la última solución es aquellos que se han acogido a algo previsto en la disposición adicional cuarta, y es hacer un convenio con el Estado para que sea el Consejo de Transparencia Estatal el que resuelva las reclamaciones. Es lo que ha hecho La Rioja en su ley de 2014, y en el caso de la ley extremeña de 2013 lo ha dejado abierto. Ha dicho que o se firmará un convenio, o se creará una autoridad, o se le dará esa competencia a una autoridad ya existente. Tiene que aclararse antes de diciembre de este año. Bien. Mi valoración final, con eso concluyo, ¿cuál es? Bueno, pues yo creo que la valoración del modelo tiene que hacerse a partir de las siguientes notas que se buscan, que es garantía de independencia, cualificación en los componentes y operatividad del sistema. Y desde ese punto de vista, los modelos mayoritarios creo que tienen muchas cosas positivas: elección mayoritariamente por el Parlamento, por mayorías cualificadas normalmente de 3/5, mandatos no renovables, que por tanto no condicionan cómo ejerzo mi mandato a querer ser elegido en la próxima ocasión, mandatos de 5 años que no coinciden con el mandato parlamentario, causas tasadas de cese. Todo eso me parecen garantías de independencia y me parece, por tanto, positivo. Donde hay, como ven, más heterogeneidad es en cuál es el modelo de unificación o no de competencias. De eso ya les he hablado, cuál es mi posición. Sobre si debe ser unipersonal y colegiado, y en esto creo que ambas soluciones tienen pros y contras, que no voy a detallar ahora para no comerme más tiempo. Yo lo que sí diría en mi relación personal es que confío poco. Los modelos que menos me gustan son los modelos de órganos colegiados numerosos e integrados por representantes de instituciones con facultades ejecutivas, porque creo que eso ni es garantía de independencia, cuando el órgano que decide pues, es representante de la propia administración a la que se está juzgando en muchos casos, ni es garantía de cualificación, porque no se puede pedir que el diputado elegido por el Parlamento autonómico correspondiente sea un experto en estas materias, ni es garantía de operatividad, porque un órgano de 11 miembros para decidir los recursos que diariamente va a haber que resolver, me parece un modelo en ese sentido equivocado. Por último, decirles que la mayor parte de estos órganos que han creado se van a crear
acogen competencias amplias en materia de transparencia, no solo la obligada por la ley estatal de resolución de las reclamaciones, sino mucho más, como pasa con las agencias de protección de datos, promoción del derecho, informe, vigilancia de la publicidad activa, instar el procedimiento disciplinario y sancionador, etc. Eso me parece positivo, creo que es clave en estas autoridades, aunque hay algunas leyes que sí se han salido de este modelo, como o bien aquellas que convenian con el Estado, como la riojana, que convenian solo la resolución de reclamaciones, y ahí acaba toda su labor, o bien, como en el caso de Cataluña, que la comisión que ha creado es solo para resolver de las reclamaciones. En mi opinión es mucho más favorable a unas competencias amplias en esta materia. Muchas gracias y perdón si he robado más tiempo del que tenía. Bueno, pues no hago más que reafirmarme en la idea de que participaras porque ha sido excelente y muy clarificadora tu intervención. Y intentando cumplir lo previsto inicialmente, la idea que tenemos en la última parte de la mesa es presentar, por parte de Pedro Alberto, jefe del área del registro y auditoría de ficheros de la agencia, presentar el nuevo modelo de inscripción de ficheros y presentarles un sistema de inscripción que tiene relativamente poco tiempo y del que hablamos, que pensamos que era una buena oportunidad para, ya está implantado, está funcionando, pero para que lo conocieran de primera mano por su autor principal, que es Pedro Alberto González. Pues nada, cuando quieras, si puede ser dentro de los 10 minutos, estupendo. Hoy vamos a intentar acabar con 3 falacias que han estado sobrevolando esta sala. La primera falacia que se ha roto ya ha sido la de que el derecho al olvido iba a acabar con la memoria histórica. José Luis esta mañana ya ha dejado claro que eso no iba a ser así. La segunda falacia, que también está muy extendida, es que la protección de datos es algo que va en contra de la transparencia. Y ya mis compañeros han dejado claro que eso tampoco es así. La tercera falacia es que yo me enrollo mucho. Y voy a demostrar que en menos de 5 minutos voy a terminar mi exposición. O sea que vamos a... Además el tema, que es hablar del registro, entra como una cuña dentro de todo el mar de la exposición de la transparencia. Y digo lo de la cuña porque además casi va a ser un poco como publicidad. Yo voy a hablar de mi libro. Os voy a contar una cosa que no tiene nada que ver con todo el resto, pero bueno, hay que hacer propaganda también. Vamos a hablar de lo que es el registro de ficheros y cuáles son un poco sus circunstancias. El registro de ficheros, que es algo apasionante. Como todos conocéis, es una actividad que es fundamental, y tiene además mucho futuro. Y vosotros mismos estáis encantados, y bueno, nosotros estamos apasionados leyendo las disposiciones que regulan los ficheros. Bueno, pues esto es nuestra actividad, es lo que nos ha tocado. Somos funcionarios pues de visera y manguitos y ponemos sellos y damos adelante cosas. Bueno, pues no nos toca, no nos da para más. El hecho es que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un órgano que está previsto en la ley y por lo tanto hay que darle cumplimiento, ¿no? En nuestro caso solamente tenemos competencia para los ficheros de titularidad pública, las autoridades autonómicas tenemos solamente para la autoridad, pero también existe un registro de la Agencia Española de Protección de Datos que, además de los ficheros de titularidad pública de la Administración General del Estado y de aquellas administraciones autonómicas o locales de comunidades autónomas que no tengan creado el órgano, pues también tiene la parte principal de su trabajo, que es todos los ficheros de titularidad privada. Existen entonces, por lo tanto, pues el registro central de la Agencia Española de Protección de Datos, el registro de la Agencia Catalana, el registro de la Agencia Vasca, y en este punto quiero hacer una especial mención y agradecimiento a Ángel Igualada, cuya natural discreción siempre le hace sentarse al fondo a la derecha, que es el antiguo subdirector general del registro de la extinta Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Y además Ángel ha tenido el detalle de venirse desde Madrid para escuchar estas cosas, que ya ves tú, venirte desde Madrid para escuchar hablar del registro. Bien, pues bienvenido y bueno, un homenaje a vuestra labor. Bien, bueno, ¿cuál ha sido la actividad en nuestro caso del registro? El título general que teníamos pues era también pues, la actividad de las administraciones públicas, ¿no? Más o menos, no os voy a aburrir con muchos datos, pero bueno, pues por ver un poco la historia, nosotros en el registro de la Agencia Vasca hemos heredado, o sea, nos subrogamos en el registro que había hecho la Agencia Española hasta el año 2004, que es cuando se
cuando se crea la Agencia Vasca, y a partir de aquí iniciamos pues, una carrera de éxitos hacia arriba. Ya veis que nosotros hemos trabajado muchísimo más que la española. Este es el mensaje, básicamente. Bueno, pues ahora mismo tenemos del orden de unos 9.000 ficheros inscritos y yo creo que aquí ya hemos llegado más o menos a lo que sería el transitorio. Ya esto no va a crecer ya mucho más. También en lo que es la actividad ha jugado un papel muy importante, y nosotros estamos muy satisfechos de la normalización que hemos alcanzado en el ámbito de la administración local. Hemos tenido a lo largo de los años pues, actuaciones de incentivar la regularización con las diputaciones y la última cooperación que hemos tenido y ha sido muy favorable en ese caso ha sido la de Bizkaitik, que por eso le damos un premio hoy, que bueno, pues desde los años del año 2010 en adelante pues, bueno, ha contribuido a, bueno, pues a regularizar mucho la situación en cuanto a la situación formal de los ayuntamientos de Vizcaya. No os voy a explicar ahora cuáles son todos los pasos que hay que dar para hacer eso, porque sois expertos en ellos. Veo aquí muchos de los que habitualmente pues, nos presentáis actividades, y la única cuestión es destacar que en el caso de la Agencia Vasca hemos tenido un pequeño cambio de escenario. Hasta el 30 de noviembre teníamos el procedimiento para notificación. Formalmente era bueno, pues un programa que se descargaba a alguien de nuestra página web, era un programa cliente-servidor, era una evolución, una migración y tal de la aplicación que tenía la Agencia Española en su momento, y bueno, pues por lo tanto estaba un poquito antiguado, pues porque bueno, ya la Agencia Española también cambió lo suyo hace tiempo. Entonces, desde el 1 de diciembre hay una resolución del director que bueno, regula el procedimiento de notificación. Como tal, procedimiento no ha cambiado, pero sí que han cambiado pues, lo que es la herramienta para hacer dicha notificación. Iremos un poquito rápido y básicamente la cuestión es que bueno, los puntos más diferenciadores es que solamente se puede hacer ahora ya la notificación a través de los formularios electrónicos disponibles en la web. Ya no hay posibilidad de hacerlo en papel. El procedimiento como tal, solamente por recordarlo, es el mismo que antes. Hay 30 días que tenéis para hacernos la notificación a partir de que se ha hecho la publicación de la disposición en el boletín, y solamente se pueden hacer mediante los formularios electrónicos. Tenéis ahí la URL en nuestra página web, podéis acceder aquí. La aplicación es muy similar en el fondo a la anterior, pero sí que ha puesto bueno, pues el énfasis en algunas características. Hemos intentado destacar. Vamos a ir intentando destacar poco a poco más el papel del responsable del fichero sobre bueno, pues la declaración fichero a fichero. Por lo tanto, las notificaciones se hacen en lotes de notificación. El lote de notificación es por organismo y están vinculados a una disposición. De momento, no se requiere ninguna identificación de usuario, sigue siendo una... O sea, el hecho del acceso y uso de la herramienta es anónimo, aunque sí que hay que hacer la identificación de quién es la persona que actúa como declarante, igual que anteriormente. Hemos querido poner un cierto énfasis en la constitución de un directorio de organismos y, por lo tanto, puesto que ya tenemos una memoria, tenemos prácticamente todos los organismos registrados, bueno, pues en esto no hay que introducir los datos, solamente pues, elegir cuál es el organismo del cual se van a regularizar los ficheros. Utilizamos el criterio del CIF básicamente como una unidad de lo que es el organismo, excepto en el caso del Gobierno vasco, que tiene una complicación. Si hay alguna incidencia en el sentido de que hay alguna, que esperemos que no haya ningún organismo que todavía no haya hecho ninguna declaración de ficheros, si hubiese alguno, o los de nueva creación, de momento, bueno, pues para gestionar este alta lo hacemos nosotros directamente, por lo tanto poniéndose en contacto con nosotros. ¿El órgano de transparencia, por ejemplo, cuándo se...? Por ejemplo. Las notificaciones, bueno, pues es paso a paso y luego reiterativa. No vamos a hacer esto. Entráis en nuestra página web, la exploráis y bueno, veis más o menos cuál es el aspecto que tiene, que no cambia más.
voy más deprisa para cumplir con la palabra dada y me quedo en que normalmente nosotros la resolución final no vamos a hacer denegaciones, salvo que haya causas de fuerza mayor. Es decir, cuando pues, no tenga nada que ver formalmente con lo que prevé la ley en cuanto al formato de la disposición, cuando haya errores o omisiones que aunque sean meros errores o omisiones, exijan una nueva disposición. Nosotros lo que manda es la disposición y eso es lo que registramos, o bien, esto sería lo más grave y lo menos frecuente, si hay en las finalidades, en la proporcionalidad de la información, el principio de calidad, si pues no cumple con lo que son los principios de la protección de datos. Creo que con este criterio casi no hemos denegado nunca ninguna. Y bueno, luego después pues nosotros resolvemos en un mes y se notifica y bueno, no hay mayor. Hay una aplicación de consulta también, como había antes, que bueno, pues la podéis ver también entrando a la... Una última reflexión, y con esto sí que acabo y cumplo mi palabra, y es ¿qué va a pasar con el registro en el futuro? Como ya se ha mencionado y todos estáis advertidos, hay un reglamento general europeo de protección de datos que está en proceso de elaboración, que lo están peinando ya muy largo y veremos a ver cuándo termina, pero existe un reglamento que tiene una nueva formulación de la regulación de la protección de datos a nivel europeo. La primera característica es que bueno, no es una directiva, es un reglamento y por lo tanto no requiere, perdón a mis compañeros juristas por meterme donde no me llaman, pero no requiere luego una transposición, sino que es de directa aplicación. Por lo tanto, lo que dice ya el reglamento, lo que diga el reglamento en su momento, eso es lo que irá a misa. ¿Y qué es lo que dice? Pues fundamentalmente desaparece la obligación de notificación de los tratamientos. Esta era una característica que tenía la directiva y que todos los países la han adaptado de maneras muy distintas, pero siempre existía anteriormente una obligación de notificar tratamientos. A veces existían modelos simplificados, a veces había amplias exenciones en las cuales no había que hacer, pero el principio general era de notificación. Pues bien, esto desaparece. Con lo cual, en principio, desaparecen los registros en Europa. Desaparecerán, ya veremos a ver cuándo, y ya veremos a ver cómo, pero el futuro, a medio plazo, de los registros es a desaparecer. Sin embargo, persisten otro tipo de notificaciones que sí que van a tener que seguir haciéndose a las autoridades de control. Veremos a ver cómo es la redacción final, pero más o menos, posiblemente, sí que habrá una obligación de notificación de los delegados de protección de datos, una figura que aparece, que emerge y que sustituye muchas funciones de lo que hace el registro ahora mismo. Será necesario también notificar las violaciones de protección de datos en mayor o menor extensión, ya veremos la redacción final, pero algo habrá que hacer en este sentido. Las evaluaciones de impacto no son de obligado notificación, pero en determinadas categorías de tratamientos, pues bueno, sí que hay que hacer algunas consultas previas o bueno, algo habrá que pasar por ventanilla en algunos casos en relación con las evaluaciones de impacto. Los códigos de conducta, figura que ya existe ahora, también bueno, se van a incentivar, los sellos de certificación también, y estos de alguna manera también van a tener alguna forma de notificación, consulta previa. Bueno, entonces, este tipo de actuaciones pues van a seguir existiendo, por lo tanto, desaparece el registro tal como lo entendemos hoy mismo, sigue existiendo la necesidad de hacer algunas notificaciones a las agencias de protección de datos y no os preocupéis porque no nos olvidaremos de vosotros y aprovechando esto, alguna cosa tendréis que hacer nosotros. O sea que somos una especie en peligro de extinción, los registros, pero volveremos. Bueno, Ramón toma nota de que hoy se ha desmontado la falacia de que Pedro Alberto tiene tendencia VIX expansiva, pero discutible. Bueno. Bien, tenemos unos minutos, no lo he preguntado, pero la agencia catalana que tiene la siguiente mesa nos cede amorosamente estos 5 o 10 minutos. Si hay alguna pregunta para los integrantes de la mesa, alguna cuestión en relación a lo que se ha explicado. ¿Nada?
Bueno, de todas formas, todos ellos, nosotros, integrantes de la agencia, como todos sabéis, estamos disponibles permanentemente, bueno, preferentemente en horario laboral, pero en cualquier momento también. Estamos disponibles para cualquier consulta o cuestión que se plantee sobre esta u otros temas. Bueno, nada más agradecerles a mis compañeros de la agencia y a Emilio particularmente haber participado en esta mesa y nada, seguimos la mañana. Gracias.